Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Fátima Rudi, soy alumna del segundo año del Profesorado de Educación Secundaria en Biología, del Instituto Superior de Formación Docente número 137. Bueno, si bien estoy obviamente en carácter de alumna, previamente hice el profesorado en Lengua y Literatura, me recibí en 2016, y bueno, voy a tratar de incluir algunos conceptos de mi formación previa, siempre con el fin de sumar y establecer relaciones que enriquezcan la exposición y la clase que vamos a dar. Hola a todos, soy Matías Hernández y también actualmente me encuentro cursando el segundo año del profesorado de Biología. Sí, anteriormente soy egresado de la carrera en Geografía y bueno, la idea es también, como dijo Fátima, ¿no? Introducir algunos aspectos de ambos profesorados con el fin de ir enriqueciendo los temas que vamos a ir abordando. Hola a todos, mi nombre es Germán Iñiguez, alumno de segundo año de profesorado de biología, también compañero de los chicos, y también he cursado el profesorado de geografía. Bueno, primero que nada, y para abrir en este contexto que todos conocemos, nos ubica en un contexto de pandemia, ¿sí? Estamos realizando una clase virtual, como se ve, mediante Zoom. Es por ello antes de arrancar con la exposición le pedimos disculpas por ciertas desprolijidades que pueda llegar a ocasionarse, y ahora sí nos vamos metiendo de a poco, nos vamos introduciendo en los temas. Como ven, el gran título que aparece es Perspectiva Filosófico-Pedagógico de segundo, ¿sí? Y acá aparecen tres punteos importantes para que se vaya viendo de qué vamos a hablar. El primer subtítulo, si se quiere, habla de una periodización de la historia. ¿Por qué resaltamos este concepto? Porque la filosofía hay que entenderla en un contexto y relacionarla con momentos históricos, ¿sí? Luego de hacer esto, vamos a hablar de una concepción del trabajo, ¿sí? Cómo el trabajo, ¿sí? Incluso la palabra trabajo fue mutando a través de diferentes momentos históricos. Y ya por último, y en otro video, ¿sí? Esta clase va a constar de dos videos, vamos a hablar de ciencia antigua y ciencia moderna, relacionándola con el trabajo y entendiéndola como un concepto epocal, histórico y cultural, ¿sí? A la ciencia hay que entenderla de ese modo para poder contextualizarla. Y el principal foco de esta periodización de la historia va relacionado con eso, en poder contextualizar el trabajo y la ciencia. Como ven, acá aparece una periodización histórica con diferentes momentos históricos justamente, que iremos abordando con momentos destacados y que no pueden ser obviados. Ahora Fati va a hablar del comunismo primitivo. Bueno, como ven, en la línea de tiempo, esta periodización, ¿sí?, que comentaba mi compañero, justamente empieza con el comunismo primitivo. Y es importante mencionar algunas características, ¿no?, de este momento, de este periodo. En principio hay que destacar que no hay medios de producción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, el ser humano, va detrás de los ciclos de la naturaleza, ¿sí? Y que sobrevive gracias a la pesca, la caza, la recolección y todo lo que obtiene de la naturaleza, obviamente. Es la naturaleza la que le permite sobrevivir y subsistir. En ese contexto, sí, en ese momento, la relación entre los seres humanos es lineal. ¿Qué quiere decir? Que no hay jerarquías, no hay asimetrías. Si bien puede haber una distinción entre el rol de las mujeres y el rol de los hombres, ¿sí?, porque las mujeres se dedicaban quizás más a la recolección y los hombres más a la caza y la pesca, no hay jerarquías o sistemas, ¿no?, que ubiquen a unos por encima de otros. En este momento el hombre es nómade, ¿sí?, se desplaza, va detrás de esos ciclos naturales y detrás de su alimento, y bueno, es nómade. También se van a producir diferentes interrogantes que son comunes a todos los seres humanos, ¿sí? El ser humano, el hombre, se va a empezar a preguntar de dónde venimos, quién nos creó, quién creó la naturaleza, quién creó el universo, ¿sí?, quién creó los animales. Y en un intento por responder, por explicar, ¿sí?, esos fenómenos naturales, les va a atribuir una explicación natural, una explicación sobrenatural, mejor dicho, atribuyéndolos a seres superiores, a entes superiores, ¿sí?, una explicación más relacionada con lo mágico, si se quiere. Tengamos en cuenta que el hombre no lo podía explicar de otra manera en ese contexto, en ese periodo, no había otro tipo de explicación ante esos fenómenos. Entonces se da una producción cultural muy importante que es el mito, ¿sí? Mito entendido como narración sagrada, que
se transmitió oralmente de generación a generación y que debido a esa oralidad también va a tener diferentes versiones, ¿sí? Y es importante destacar que, como ven ahí en la filmina, la religión también va a tener un papel importante, que es la que de alguna manera va a englobar a esos mitos, ¿sí? Es importante también marcar y remarcar que los mitos, la religión, van a tener una relación con el contexto geográfico, con la población, la civilización que los crea. ¿Por qué digo que los crea? Bueno, justamente porque los mitos son creaciones colectivas de una comunidad o cultura. Por ejemplo, digo, Grecia va a tener sus propios mitos y su propia religión, que bueno, es politeísta y demás. Y que también va a dar un sentido de pertenencia, ¿no? Ahora bien, luego se va a dar lo que se conoce como Revolución Neolítica, en donde como gran avance cultural se va a dar lo que conocemos como agricultura y ganadería. El hombre va a empezar a manejar ciertas cuestiones de la naturaleza y también va a pasar a ser sedentario, a quedarse en un lugar determinado justamente porque ya puede aprovechar ciertas cuestiones de la naturaleza. Entonces se va a ir abandonando, lenta, progresiva, gradualmente, siempre teniendo en cuenta que siempre hablamos de procesos históricos y no de que un día para el otro, ¿no? Se dan quiebres y cambios. Siempre de forma gradual y paulatina se va a ir abandonando esta conciencia mágica y esta explicación mágico-religiosa para pasar a una conciencia racional que va a estar íntima y estrechamente ligada con el origen de la filosofía. Ahora Mati les va a hablar un poco de eso y bueno, de la sociedad antigua, que es el siguiente, mejor dicho, periodo histórico a abordar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fati. Bien, bueno, en contraposición a lo que anteriormente mi compañero detallaba sobre el comunismo primitivo, ¿sí? Yo voy a ir abordando algunos conceptos ¿sí? que se diferencian de esta etapa. Me toca caracterizar lo que es la sociedad antigua, ¿sí? En un primer lugar, me parece apropiado implantar un interrogante, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene la sociedad antigua del comunismo primitivo? Bien, Fátima hace un momento habló de Grecia, ¿sí? Bueno, yo voy a tomar ese mismo punto de partida, ¿sí? Para explicar un poco esta incipiente sociedad antigua, ¿bien? En primer lugar, los habitantes de Grecia empezaron a cambiar esta idea de justificar todo mediante los mitos y comenzaron a reemplazar esta idea a lo que denominamos una conciencia racional, ¿sí? Básicamente se trataba de buscar mediante la razón y ya no lo mágico, ¿sí? La respuesta a todo, ¿sí? Los griegos empezaban, lógicamente, a buscar el famoso porqué de todas las cosas, ¿no? En el comunismo primitivo, la estructura societal, si se quiere, era más bien lineal. Era como un formato horizontal, o sea, con tareas definidas, pero más ligado a lo tribal, ¿bien? Ya en la sociedad antigua se quiebra esta idea de lo lineal, ¿sí? Y se va a ir transformando poco a poco en un proceso, ¿sí? Entre comillas, en un modelo más bien más piramidal y no horizontal. Con esta organización social mucho más solvente y organizada. Estaba organizada anteriormente, pero ahora más ligado también a lo político, a lo cultural, ¿no? Esta especie de proceso evolutivo social. Es importante entender también como punto importante que la organización de la sociedad estaba ligada propio a un sistema esclavista, ¿sí? Ya vamos a ir adentrándonos a eso, pero eso me parece pertinente hacer esta primer contraposición, más allá de la conciencia racional, de que pasa de un modelo lineal a una relación amo-esclavo, ¿sí? Por eso es importante, tomando siempre Grecia como punto de partida, entender cómo estaba organizada esta sociedad griega, ¿sí? Básicamente en libres y en no libres, ¿sí? Los libres, estos primeros, eran independientes, podían ser propietarios de esclavos, ¿sí? Y en función de su estatus también se dividían en dos, ¿sí? En los que eran los ciudadanos y los no ciudadanos, ¿sí? Eran similares, pero había condiciones que los diferenciaban muy bien. Por ejemplo, en Atenas, un requisito excluyente para ser ciudadano, que tienes que ser hijos de padres atenienses, básicamente, ¿sí? También pagaban impuestos estos ciudadanos, ¿sí? Eran mayormente comerciantes y agricultores, ¿sí? Quiero remarcar que esta porción, ¿sí? de la sociedad era la más pequeña, ¿sí? Realmente estamos ante una sociedad de desigualdades, ¿bien?
Por otro lado, los no ciudadanos eran básicamente los inmigrantes, ¿sí? Que obviamente carecían de derechos políticos o cargos públicos. Eran comerciantes y artesanos, pero no tenían el estatus de los ciudadanos, ¿sí? Bien, habíamos dicho que teníamos libres y los no libres. Los no libres es aquí donde pertenecen los esclavos, los cuales los cuales no tenían la valoración de hombre, de persona, sino como una categorización de cosa, ¿sí? De cosa. Realmente no valían nada, ¿sí? Eran un instrumento para la obtención eh, de los que estaban más arriba en la pirámide societal, ¿sí? Pero ¿quiénes eran los esclavos? ¿Sí? Y es acá donde quiero empezar a hacer hincapié en esta relación amo-esclavo. Lógicamente eran sujetos sin derechos, ¿sí? Tanto hombres como mujeres. No tenían libertad, por supuesto, ¿sí? Y eran propiedad, como dije anteriormente, de los hombres libres y del Estado. Prisioneros de guerra, hijos de padres esclavos, ¿no? Poniendo en contraposición con esto de los Atenas que había hablado anteriormente, ¿sí? Si debías muchas deudas, también eras esclavo del Estado o también del poder privado, ¿sí? Hay autores, ¿sí? Personajes muy importantes de la sociedad antigua que se ven reflejados en sus escritos esta idea de sociedad esclavista, piramidal, podemos llegar a decir, ¿sí? Por ejemplo, los escritos de Platón y Aristóteles, ¿sí? Hablan muy bien de esta, podríamos también hablar de lo implícito que se encuentra en sus textos, de la estructura piramidal, ¿sí? Por ejemplo, Platón decía que realmente lo que debería estar en la cúspide de esta pirámide societal eran los filósofos. Él lo denominaba los reyes filósofos, ¿sí? Porque básicamente eran los únicos capaces, ¿sí?, de poder gobernar ética y moralmente al pueblo, ¿sí? Por debajo de esta pirámide se encontraban los militares, los guardianes, decía él, ¿sí? Porque él decía que era muy importante la protección de la ciudad para poder gobernar, ¿bien? Y por debajo se encontraban los comerciantes y también el estado de esclavitud, ¿sí? Comerciantes que se dedicaban a las tareas más laboriosas, ¿sí? Para dar lugar a que las pirámides en la localización más superior tenga este tiempo libre para poder gobernar, ¿sí? La impronta esclavista que se ve marcada en esta sociedad antigua era concebida por todos, ¿sí? A nivel geográfico también. Pasa que tomamos solamente Grecia, pero era manejada de una postura natural, ¿sí? Era natural que el sistema esclavista esté implantado en la sociedad, ¿sí? A través del tiempo se va a sostener esto, de hecho siglos, ¿sí? Quizás podemos decir, entre comillas, disfrazándose estéticamente, ya no con amo y esclavo, sino con otros nombres más aceptados, ¿sí? Más adelante vamos a hablar sobre eso. Ahora Ger nos va a comentar sobre lo que sucedía en el medioevo, ¿sí? Y cómo fue la incidencia de la sociedad en este periodo. Bien, en primera instancia, como ven todo, la tercera parte, ¿no?, nos habla del medioevo, que quizás en los textos trabajados en la materia se hace un punteo leve o no se detalla tanto, pero nos pareció pertinente destacar ciertas cuestiones que hacen a este momento histórico. Bien, el medioevo podríamos decir que arranca con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí?, que se va a dar un auge de la Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia Católica es también, si se quiere, de cierta forma la que va a romper o que va a ayudar a romper con el sistema esclavista, porque va a empezar a considerar a todos los hombres, ¿no? Recordemos que, como bien dijo Mati, los esclavos no eran hombres, eran una cosa. También en muchos textos históricos se la marca como un retroceso cultural, como algo conservador, ¿sí? Y era importante destacar que el sistema económico, ¿sí?, o el sistema económico que predominó el medioevo fue el orden feudal, con una relación piramidal, ¿sí? O sea, piramidal como era el amo-esclavo, pero con otro nombre, la relación noble-siervo, ¿sí? Esta pirámide que ubica al noble en la cúspide y al siervo en la base. Ahora sí, ya después de haber dicho este punteo, ¿sí?, muy por arriba del medioevo, vamos a hablar de algo que va a ser abordado y trabajado, si se quiere, en su plenitud, ¿sí? La modernidad o la sociedad moderna, ¿sí?
relacionado con la ciencia moderna. Quizás Mati y yo en estos momentos salteamos, ¿sí?, las grandes características porque van a ser abordadas en la clase, pero saber que la sociedad antigua estuvo marcada por la ciencia antigua y la sociedad moderna por la ciencia moderna es algo importante y hay que tenerlo en mente y en consideración, ¿sí? Porque la ciencia moderna va a relacionarse con la investigación científica, con el conocimiento científico, con la tecnología, ¿sí? Y quien engloba todo esto es el sistema capitalista, ¿sí? Un sistema que nos atraviesa, que todos sabemos, si estuviéramos dialogando entre todos y se realiza la pregunta ¿qué es el sistema capitalista? No dudaríamos en dar una respuesta mínimamente que se acerque a lo que hablan los textos, ¿sí? Que va a seguir manteniendo una relación piramidal donde se va a ubicar al burgués en la cúspide y al obrero en la base, ¿sí? Esa relación de que alguien tiene que dominar, ¿sí?, que arrancó con la sociedad antigua. Ahora bien, vamos a adentrarnos en el texto de Pablo Riesnik con las formas de trabajo y la historia. Nos pareció pertinente preguntar, si se quiere, qué es trabajo, ¿sí? Otra vez, nadie dudaría de que todos tenemos una definición más o menos acertada a lo que es el trabajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer en el desarrollo de esta clase es ver cómo los diferentes momentos históricos tomaron al trabajo. Por eso vuelvo a repetir, tengan en mente la línea de tiempo, los sucesos y los momentos que bien destacaron mis compañeros y que, bueno, mencioné yo también. Aparece capitalismo y sociedad porque son conceptos centrales, ¿sí? Sabemos que el trabajo con el capitalismo encuentra una dinámica y un modo de producción que superó todo lo anterior visto en la historia, ¿sí? Pero hay que también reconocer ciertos momentos que hacen que el trabajo sea lo que es hoy, ¿bien? Ahora Fati va a contar un poquito de cómo fue concebido el trabajo en la historia. Bien, como decía mi compañero, ¿sí?, como decía Ger, así como va cambiando el modelo científico, también va cambiando la forma de entender y ver al trabajo y concebirlo, ¿sí? El trabajo también va a tener, al menos en esta parte que me voy a limitar a mencionar, en esta sociedad antigua, va a tener relación con ese modelo científico, ¿sí? Es decir, con ese modelo, con ese sistema económico, ¿no? La ciencia va a tener relación con ese sistema económico, de hecho, ese sistema económico, vamos clavo, es el que va a permitir, ¿sí?, que se dé la filosofía y la ciencia en aquel mundo antiguo. Para empezar, voy a hablar de cómo se concebía el trabajo hasta la Edad Media, ¿sí? Que no era algo propio de la actividad humana y no se asociaba, como podríamos asociar hoy, la idea de riqueza con trabajo en ningún sentido, sino más bien había una cosmovisión organicista y sexuada en donde la única que podía generar riqueza era la tierra, ¿sí?, y el hombre se limitaba a descubrir y extraer, en todo caso, los bienes de la tierra, la riqueza de la tierra. ¿Por qué digo que había una cosmovisión organicista y sexuada? Bueno, porque básicamente la tierra tenía como género femenino de alguna manera, y los cuerpos celestes eran masculinos. Entonces se creía que en esa unión, en esa forma, ¿sí?, los cuerpos celestes de alguna manera preñaban a la tierra que daba a luz todos los años. Y de alguna manera el hombre también imitaba este accionar de los cuerpos celestes e inventaba, creaba diferentes herramientas para aprovechar la riqueza de la tierra. Y también se le daba a estas herramientas un carácter bastante mágico que imitaban simbólicamente el gesto, ¿sí?, de ese dios, de ese cuerpo celeste del que hablábamos recién, ¿sí? Entonces, como mencionaba, no hay una idea de producción humana y la riqueza no era producida ni acumulada por el hombre, en ningún sentido, ¿sí? En este contexto, como no podemos hablar de un trabajo como lo concebiríamos en la actualidad, como sería concebido en la actualidad, porque no existía, no hay un término griego que designe el trabajo con la connotación que lo conocemos en la actualidad. Pero sí hay tres sustantivos que de alguna manera designan lo que los griegos
consideraban trabajar. El primer sustantivo es labor, ¿sí? Que ahí lo tienen en el punteo y se puede visualizar, que tiene que ver con la disposición corporal en las tareas pertinentes del hombre para mantener, para perpetuar la especie, ¿sí? Está siempre regido por los ritmos de la naturaleza y los ritmos humanos. Por ejemplo, hoy seguimos diciendo labor de parto, ¿sí? Por otro lado tenemos poiesis, que es aquel trabajo no vinculado, mejor dicho, a las demandas de supervivencia, sino que es el hacer, la creación del artista, la trascendencia del ser. Y acá me permito poner un ejemplo de una película que seguramente conocen, ¿sí? Que es Troya, en donde el pueblo griego lucha contra los troyanos, ¿sí? Bueno, la cuestión es la siguiente: Aquiles, un guerrero, mejor dicho, un semidios, destacado por su fuerza, la interpela a su madre y le pregunta si debe o no ir a pelear en la guerra contra los troyanos. La madre le dice que si él se queda va a tener una larga vida, va a tener hijos, sí, va a ser feliz, pero que no iba a trascender, ¿sí? No iba a ser inmortal de alguna manera, no iba a trascender su nombre. Pero que sí esto sí iba a suceder. Bueno, él va, ¿sí? Y fíjense hasta dónde trascendió que hoy usamos el término talón de Aquiles para designar la debilidad de las personas, ¿sí? Si bien obviamente esto es a modo anecdótico lo que ocurre en la película, esa película está basada en la Ilíada y la Odisea, que son dos textos de Homero, dos obras de Homero, que es el hombre que aparece a la izquierda, ¿sí? La estatua, la imagen de la estatua, que eran Biblias para los griegos. Fíjense la importancia que le daban a la trascendencia, a perdurar, ¿no? Y por último tenemos praxis, que es la más humana de las actividades, y su instrumento es el lenguaje, y su ámbito es la vida social, política de la comunidad, ¿sí? En este caso de la polis. En este contexto el hombre se muestra hombre, libre, animal político, ciudadano, ¿sí? Miembro de una colectividad, que es lo que le va a dar sentido a su vida individual, ¿no? Entonces, según Aristóteles, que es el hombre que aparece, el filósofo griego, ¿no? Obviamente reconocido, a la derecha, el hombre es por sobre todas las cosas un animal político, ¿sí? Ahora bien, se va a dar una constante oposición, como podemos observar, entre el trabajo y no trabajo en la sociedad antigua. El trabajo va a tener una naturaleza servil, humillante, ¿sí? El trabajo era concebido, pena, carga. Trabajar no trabajaba el hombre libre, ¿sí? Trabajaba el esclavo, ¿sí? Con la connotación que lo veríamos en la actualidad. Mientras que el no trabajo era lo que hoy consideraríamos de alguna manera el trabajo intelectual, ¿sí? Que se identifica con la libertad y la esencia del hombre. Es decir, es una actividad que no genera nada, es una actividad libre, ¿sí? El hombre libre no trabajaba justamente porque otros lo podían hacer por él. Esta idea de amo-esclavo nuevamente y la relación con el sistema económico. Y en este contexto, ¿sí? En este periodo en donde se va a dar justamente ese sistema económico, es donde se va a gestar el modelo de ciencia antigua que tanta relación tiene con la relación amo-esclavo. Justamente el hombre, ¿sí? Puede pensar, puede responder ciertos interrogantes porque otros están trabajando por él. Ahora bien, para terminar, quiero hablar un poco del sentido etimológico, ¿sí? De la definición etimológica de la palabra trabajo, que deriva del griego tripalium, ¿sí? Que era una herramienta para herrar o para triturar granos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense hasta dónde se asocia la palabra trabajo con la pena, con el sufrimiento, con la carga, ¿sí? Con la mortificación. Bueno, ahora mi compañero Mati les va a hablar un poco sobre cómo, ¿sí? Se va a entender el trabajo y la relación entre el hombre y la naturaleza. Bien, siguiendo con esta línea, ¿sí? Fati se vino situando en esta sociedad antigua, ¿sí? Yo voy a pasar por alto, me voy a localizar más en la modernidad, ¿no? Y Resnick, en su texto, habla de lo que es una actividad vital, ¿bien? Y habla también, y cita a dos personajes muy importantes, como es Habermas, en el inferior izquierdo de la pantalla, un filósofo alemán muy importante, y obviamente la figura de Marx, al superior, muy conocido, ¿no? Resnick va a sostener que el hombre, al comienzo, ¿sí? No va a tener conciencia de este mundo natural, ¿sí? Como una actividad propia, ¿bien?
En la antigüedad, como hablaba Fátima, el hombre estaba sumiso ante el dominio de esta fuerza natural, ¿sí? Él comenta que el concepto, ¿sí?, de trabajo es una invención moderna, ¿sí?, que no existió siempre, ¿sí? Y esto prueba que la noción de trabajo no existió en numerosas sociedades, porque solo existe en el mundo burgués, ¿sí?, entre comillas, en el cual se concibe como tal, ¿sí? Como nombré hace un rato a Jürgen Habermas, ¿sí?, este filósofo alemán, ella sostenía que el trabajo era una necesidad derivada de la supervivencia, ¿sí? Ya nos vamos acercando al concepto más actual de lo que es trabajo, ¿bien? Podemos decir que la concepción del trabajo moderno permite entender el trabajo pasado, ¿sí?, como una antítesis. Básicamente se trata de iluminar lo que en tiempos anteriores no era ni pensado, ¿verdad? Y justamente ahora quiero traer a colación este pequeño esquema que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Donde vemos al hombre, al trabajo en la naturaleza, ¿no? El hombre como sujeto, ¿sí?, a este contexto de trabajo en naturaleza, ¿bien? Y Resnick pone una cita, ¿sí?, de Marx, muy apropiada, en cuanto a esta relación de hombre, trabajo y naturaleza, ¿sí? Básicamente va a decir que Marx, ¿sí?, que el hombre al trabajar desempeña frente, digamos, a la naturaleza, un papel de poder natural, ¿bien? Y a ver, vamos a desenredar un poco esto, ¿sí? Marx va a sostener que pone en acción el hombre, ¿no? Pone en acción su cuerpo, sus brazos, piernas, cabeza, ¿sí?, para asimilar las materias primas, por ejemplo, dándoles una forma útil para su vida propia, ¿sí? Pero al mismo tiempo, y mediante este proceso, podremos llegar a decir, también incide sobre la naturaleza, y así incide sobre su transformación, ¿bien? Ahora bien, esta transpolarización que estuvo hablando Fati y yo, dejamos un bache en el medio, ¿sí?, en el cual va a describir Germán, ¿sí?, que ya lo sitúa ya a fines del medioevo, ¿bien? Respecto a este mismo lineamiento del trabajo en la naturaleza humana. Como dijimos al inicio, ¿no?, de la línea de tiempo, que había que situarse, que era importante la sociedad antigua y la sociedad moderna para entender estos conceptos, nos pareció primero ir hacia esos dos polos y poder visualizar lo que pasó en el medio, ya en el final, ¿no?, que vendría a ser esto, digamos, del concepto de trabajo, ¿no? Dice el texto de Riesnik que esa nueva definición de trabajo que Mati palpó, ¿no?, que Mati describió, de la modernidad, se gestó hacia fines del medioevo, ¿sí?, con Francis Bacon, que es el hombre que aparece en la parte superior derecha, ¿sí?, que él va a definir al trabajo como el hombre añadiéndose dentro de la naturaleza. Si pudieron prestar atención la filmina anterior, podíamos ver cómo se englobaban esos tres conceptos. Entonces, digamos, el concepto moderno parte de fines del medioevo, ¿sí? Y también Riesnik nos va a decir que hay una divergencia entre arte, ciencia y también trabajo, ¿sí? Estos son conceptos que era importante destacar, pero que van a ser profundizados en la segunda parte. Pero era importante destacarlo y traerlo a colación, ¿sí? Y por último, una pregunta que nos realiza el texto es, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo animal y el trabajo del hombre? ¿Sí? Como vemos, las imágenes de la parte inferior izquierda e inferior derecha muestran diferentes situaciones de trabajo, ¿no? El trabajo de una abeja y el trabajo de las personas. Y acá se vuelve importante otra vez una cita de Marx, trabajada en el texto de Riesnik, que nos viene a preguntar, ¿qué diferencia al peor arquitecto de la mejor abeja? Una abeja sabemos que crea o que desarrolla un panal, ¿sí?, con celdas perfectas que pueden ser similares a desarrollar una casa, a hacer una casa. ¿Qué diferencia al peor arquitecto de la abeja? Bueno, él va a decir el poder imaginar y delegar ese trabajo, ¿sí? La importancia del hombre en la razón, en el pensamiento. Era importante ver cómo en este tiempo, a fines del medioevo, se empezaba a tener noción de la capacidad del hombre, ¿sí? Y ahora abrimos otro interrogante.
¿Cómo nace esta capacidad del hombre de trabajo? Bueno, ahora Fati nos va a explicar qué es lo que otros autores denominan como importante para esta operación. Bien, gracias. Como mi compañero mencionaba, ¿sí? La idea pensada, ¿sí? Concebida por una persona, puede tranquilamente ser llevada a cabo por otra, ¿sí? Y por eso me tomo, acá vamos a ver digamos, la relación entre la mano, el cerebro y el trabajo, porque generalmente uno tiende a identificar el origen del trabajo, ¿sí? Y relacionarlo con las cualidades privilegiadas del cerebro, ¿sí? Y de la mente humana. Y vamos a ver que quizá no es tan así, ¿sí? Uno tiende a relacionar el trabajo, ¿sí? Con el cerebro, con la mente, y eso de alguna manera explicaría cómo el hombre, ¿sí? Domina el resto de los animales. Ahora bien, el cerebro del hombre comenzó a crecer por diferentes cuestiones. La primera fue la postura erecta, ¿sí? Por el estímulo que dio el hecho de que los hombres, digamos, liberaran las manos de la locomoción, ¿sí? Justamente la evolución del hombre consistió en un cambio en la postura, más que en el tamaño del cerebro. Engels, que es un filósofo, sociólogo, socialista alemán de fines del siglo XIX, considera 3 puntos esenciales en la evolución humana: el habla, justamente el lenguaje, el tamaño del cerebro y la postura erecta. El primer paso, según este filósofo, se había dado cuando algunos monos comenzaron a bajar de los árboles, ¿sí? Y esto había provocado la evolución y la postura erecta, que libera las manos para fabricar herramientas, que es de alguna manera un tipo de trabajo. Y que inteligencia y habla vinieron después, ¿sí? Como una consecuencia de alguna manera de la postura erecta y de que las manos fueran liberadas. Entonces él agrega que cuando algunos seres humanos aprendieron a manejar su propio entorno, ¿sí? Otras habilidades se agregaron a la caza y a la agricultura. Y que cuando la riqueza se acumuló, ¿sí? Algunos hombres alcanzaron el poder y justamente obligaron a otros a trabajar por ellos, ¿sí? Esto era un poco lo que hablaba Jeremías anteriores. Ahora bien, si nos centramos en esta idea de asociar, ¿sí? El trabajo con la mente, con el cerebro, podemos ver que en la filosofía, ¿sí? Hay cierta mirada idealista, porque por ejemplo, si Platón no trabajó para reforzar los privilegios de los gobernantes, ¿sí? De alguna manera, él con su pensamiento y su filosofía, priorizando lo dominante y el trabajo mental, ¿sí? Intelectual, dio vida a una tradición idealista que dominó hasta los tiempos de Darwin, más o menos, ¿sí? Entonces, retomando con Engels, ¿sí? Lo que él sostiene es que todo mérito por el avance de la civilización, ¿sí? Siempre se le adjudicó a la mente, al desarrollo y la actividad del cerebro, que los hombres se acostumbraron a explicar sus acciones desde el pensamiento, ¿sí? Justamente desde el cerebro, desde la mente, y no desde sus necesidades, ¿sí? Que también es una mirada bastante idealista del mundo. Y para finalizar, de alguna manera, lo que sostiene este autor es que todavía los seres humanos no podemos explicar del todo, ¿sí? El origen del hombre, porque no conocemos y no le damos la total y especial relevancia al rol fundamental que ocupa el trabajo en este sentido, ¿sí? Bueno, ahora Mati, justamente hablando y retomando esta idea de trabajo, va a realizar un punteo de todo esto que venimos comentando y abordando en este video. Muy bien. Podemos separar esto a modo conclusivo, ¿no? 3 grandes concepciones del trabajo a través de la historia, ¿sí? En una primera parte, Fati nos habló de las manifestaciones iniciales del hombre, ¿sí? En la preparación, el mejoramiento de las herramientas para la supervivencia del hombre, ¿sí? Obviamente no había una división social de trabajo más allá de la separación entre el hombre y la mujer en el tema de la caza o la recolección de frutos, ¿sí? Eso como una primera parte. En una segunda parte, en una segunda instancia, en un segundo momento, ¿sí? En el Neolítico, ¿sí? Ya la sociedad, el hombre, ¿sí? Se va afianzando ya en un terreno y se organiza, ¿sí? En base a una producción ya propia de la agricultura y la crianza de animales, ¿sí? Este pasaje, como habíamos dicho, del nomadismo, ¿sí? Al sedentarismo. Esto fue muy, muy importante para la sociedad y cómo fue esa implicancia del trabajo en eso. ¿Bien? Ya como un tercer momento, ya saltándome
unos cuantos años, tenemos el nacimiento de la industria, ¿sí? Estos agricultores y estos comerciantes, ¿sí? Iban a denominar, ¿sí? Lo que comúnmente conocemos en la historia como el éxodo rural, ¿sí? Las personas que trabajaban del campo, se solventaban por sí mismas, trabajaban, migraban hacia la ciudad para trabajar en las fábricas, ¿sí? A raíz de que, obviamente todos conocemos lo que fue, más o menos lo que fue la revolución industrial, ¿sí? Justamente trajo consigo momentos revolucionarios, ¿sí? En primer lugar, ¿qué trajo consigo el nacimiento de la industria? ¿Sí? Separa, en primer lugar, los productores de los medios de producción, ¿sí? Como dije hace un rato, también hace una divergencia entre los viejos trabajadores, campesinos, artesanos, ¿sí? De la nueva clase trabajadora, ¿sí? Resnick sostiene en su texto que la concepción de esta nueva clase trabajadora, y ya vemos que hay una conciencia de clase que ya no había en tiempos anteriores, esta concepción nueva de trabajo empieza a deshumanizar, valga la redundancia, al humano, ¿sí? Esta división de trabajo condiciona, podemos decir, en principio, la sociedad en clases, ¿sí? Y con ella también la sociedad del propio hombre, ¿bien? Hace un marco comparativo en lo que es el trabajo obrero, el trabajo intelectual, ¿sí? Esta relación trabajador-no trabajador que comentaba Fátima hace un momento, ¿sí? A modo de cierre de esta etapa, ¿sí? Esta tercera etapa, decimos que el capitalismo moderno, ¿sí? Como dije, ha deshumanizado a la persona, ¿sí? Y ha implantado como nuevas bases, ¿sí? De una nueva era deshumanizada y descalificada, ¿sí? Transformando a lo que es el trabajador, ¿sí? Este proceso que fue cambiando a través de la historia, en una suerte de ramificación o apéndice de una máquina, ¿sí? A continuación, podemos ver reflejado esto, ¿sí? En un pequeño fragmento de la película de Tiempos Modernos, ¿sí? Protagonizada por el mismísimo Charles Chaplin, ¿sí? Donde muestra esta alienación, ¿no? del hombre en cuanto al trabajo. Sección 5, deles un poco más. Bien, cuando hablábamos de desprolijidades, ¿no? Nos referíamos a este momento que iba a llegar, que queríamos mostrarle cómo esta nueva concepción del trabajo, sí, que llega aparejada con la revolución industrial, causa eso en las personas, ¿no? Y acá es donde vamos a concluir el primer video, ¿sí? Lo que quisimos realizar en esta primera parte fue describir el trabajo con sus momentos históricos para poder relacionarlo con la ciencia, ¿sí? No hay que perder el foco de lo que apuntábamos al realizar la clase, ¿sí? Bueno, acá concluimos con el primer video, lo esperamos en el siguiente.